amigos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Motor Virtual, tu canal de ventas especializado en Amazon FBA y todo lo relacionado al mundo del e-commerce. El día de hoy vamos a hablar con Vincenzo Toscano, quien es un super mega experto en el mundo de Amazon y en particular en el manejo de la publicidad o lo que nosotros decimos en la jerga de Amazon, el PPC. En otras palabras, es pay por click o el pago de publicidad por click, que es un arte, casi que arte y magia negra al mismo tiempo, ¿no? O sea, es complicado y pues a mi consideración es tal vez la parte más delicada en el mundo o en tu viaje, en la Ujú. experiencia de ser vendedor. Puedes hacer mucha plata y al mismo tiempo puedes perder mucha plata si no lo manejas bien. Así que la Claro. verdad a mí me entusiasma mucho tenerte aquí, Vincenzo. Te lo agradezco muchísimo. Y pues vamos a aprovechar ahí sí que escarbar tu mente y sacar la mayor cantidad de información posible para que todos nos veamos beneficiados. Eh, Nada, de verdad que con placer, Rodrigo. Gracias por la oportunidad. De verdad que muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí y obviamente trataré de compartir lo más posible la experiencia que tengo en cuanto a Amazon, compartir las cosas que veo que están funcionando, que no están funcionando y estoy seguro que eso ayudará a muchas personas, sobre todo aquellas que ahorita están dando inicio a Amazon, para que tengan la mayor posibilidad de éxito y poderlos ayudar. Entonces, sí, un placer. bueno, pues muchísimas gracias por estar acá. Y mira, y empecemos con la pregunta clásica y en la parte clásica obligatoria, que es como para conocerte un poco más tu trayectoria, ¿no? ¿Hace cuánto empezaste a vender en Amazon? ¿Por qué? Y más o menos cómo ha sido ese viaje, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, como pueden ver por mi nombre, soy italiano. Nací en Nápoli, en Italia, y cuando tenía 3 años aproximadamente mi familia se muda a Venezuela por negocios en los años 90 y yo me crié en Venezuela, viví en torno a 12, 15 años, 13, 14 años en Venezuela y luego lógicamente por lo que bien sabemos que sucedió con el país, que se volvió muy complejo, decido salir y emprender fuera del país. Inicialmente voy a estudio en Estados Unidos para aprender el idioma, inglés. Luego de ahí me voy y me voy a Canadá, a Toronto específicamente, para también seguir perfeccionando mi inglés. Y luego yo siempre de pequeño tuve el sueño de ser astronauta, siempre es algo que quise hacer de pequeño. Y eso fue lo que me llevó a estudiar la carrera antes de adentrarme en el mundo de Amazon, que es ingeniería aeroespacial. Y me acuerdo Wow. cuando estaba buscando buenas universidades para esa profesión, una de las top 10 universidades estaba en Inglaterra, específicamente en Sheffield, en una ciudad al norte, es como una hora de Manchester. Entonces, nada, decido venirme a Inglaterra. Ya llevo aquí aproximadamente 11 años y comienzo a estudiar mi carrera como ingeniero aeroespacial y bueno, saco mi carrera, mi maestría y luego me sale la oportunidad de comenzar a trabajar como ingeniero aeroespacial dentro de una de las industrias más grandes en lo que viene siendo ese mercado que viene siendo Rolls-Royce. Rolls-Royce es la marca que muchas personas seguramente conocen por los automóviles. Sin embargo, la realidad es que en los automóviles de Rolls-Royce, que eso es algo que muchas personas no saben, es simplemente un private label deal con BMW. Esos son coches Ah, producidos y hechos en Alemania por BMW. Y Rolls-Royce simplemente pone la marca los encima del maquila coche. prácticamente. Exacto, Wow. exacto. No Y sabía. nada, Sí. sí, es algo que muchas personas no saben, pero al final el mayor ingreso que tiene Rolls-Royce a nivel de empresa es todo lo que viene siendo contratos militares, a nivel de aviones, submarinos, energía nuclear, y está en la Wow. división de aviones. Específicamente, seguramente si alguno ha viajado sobre toda Europa, el avión, el modelo A380, que es el único avión de 2 pisos, entonces era parte del equipo que diseñó el motor para ese avión. Y nada, yo estaba trabajando como ingeniero espacial, pero como vengo de una familia que en inicio, como acabo de describir, se muda a Venezuela por emprendimiento, siempre me crié en torno a, a una familia que fue muy emprendedora a nivel de tener su propio negocio. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar como ingeniero, me acuerdo que me gustaba, obviamente, el trabajo, era un trabajo soñado,
pero siempre comenzó a darme esa molestia de no poder controlar mi tiempo, no poder estar con mi familia cuando quisiera, con mis amigos. Entonces ahí es donde comenzó ese conflicto de que me gusta ser ingeniero, pero no tengo control de mi tiempo, cuánto dinero puedo hacer, quiero hacer algo que pueda ser completamente mío. Y me acuerdo que eso ya hace más de 8 años cuando comencé a buscar en línea. Lo que viene siendo Amazon FBA estaba apenas empezando, estaba bastante trendy. Y me acuerdo que digo, bueno, vamos a probarlo. En el peor caso, uso mi salario como ingeniero y uso prácticamente todo el salario del mes a lanzar productos al azar, a ver qué funciona y qué no funciona. Y en el peor caso, bueno, el mes siguiente me volvían a dar otro pago. Entonces estaba tranquilo porque tenía un empleo garantizado. Em, entonces nada, comienzo a hacer eso y uno de esos productos comienzan a hacer home run, como se dice. Y nada, llegó un punto que estaba facturando más con eso que con mi ingeniería, con mi trabajo de ingeniero. Y ahí es donde tomo la decisión de tomar un año eh, de pausa de ingeniería y decir, bueno, me voy 100% e-commerce, a ver si esto es algo que fue suerte o puede ser algo más que lo que estoy viviendo. Y ahí es donde la empresa pues, sí continúa creciendo, comienzo a ir a seminarios, eventos, y ahí es donde comienzo a conocer muchas personas en la industria y muchas de esas personas tenían buenas marcas, pero se les dificultaba mucho la parte técnica a nivel de implementación, cosas como el PPC, que es la publicidad. Y es donde yo comienzo a ayudar a algunos de mis amigos así más como favores. Y eso luego poco a poco la gente me comenzó a recomendar, se comenzó a prácticamente crear un nombre de lo que yo hacía bien en ese momento. Y eso fue lo que llevó a la creación de Ecomsi como agencia, porque llegó un punto que tenía tantos clientes uno a uno que tenía que construir un equipo, ya no era escalable. Y nada, en ese entonces era solamente yo y ahorita, bueno, han pasado ya 6 años y ahorita en la empresa somos 70 personas. Hacemos todo dentro de la empresa, dentro de PPC, optimización de listados, expansión a nuevos mercados. Nosotros también hacemos Walmart y TikTok, entonces se volvió prácticamente algo que comenzó como un proyecto de side hustle, ayudar a otros a una consultoría, una consultora. Y nada, obviamente eso es prácticamente donde estamos ahorita. El equipo está prácticamente distribuido a nivel mundial. Hemos trabajado con más de 1000 marcas, marcas conocidas como Disney, por ejemplo, para darte un ejemplo. Entonces, sí, tenemos mucha experiencia con lo que viene siendo manejo de marcas en Amazon. Y bueno, tal vez hoy puedo darle un granito de arena en cuanto a estrategia para que, bueno, puedan implementarlo en lo que viene siendo lo que están haciendo con sus marcas y puedan tener éxito. Ujú. Perfecto. Qué aventura la que has tenido, ¿no? O sea, te has movido Claro. por todo el mundo. Obviamente, si eres ingeniero aeroespacial, eres una persona extremadamente inteligente. Y asumo que también, al menos en todo el tema como de los procesos, de Ujú. aplicación de procesos, tu perfil de ingeniero te ha de servir mucho, ¿no? Sí, Eh, eso me ayudó mucho. Los números me encantan en la parte técnica, entonces siempre se me hizo bastante fácil esa parte de cómo resolver un problema, cómo desglosar data para entender sí, cómo esa data se puede usar para implementar una estrategia. Entonces, sí. sí. Sí, Ujú. especialmente en el PPC, si la capacidad de análisis estadística y numérica es extremadamente importante. O sea, que sí creo que Sí, tienes como una herramienta que tal vez otras personas por su perfil, ponle que es claro, pintor o algo así, no va a tener. O sea, que sí es tienes más una difícil, ventaja ante los demás. Pues qué, claro. qué bueno, qué bueno. Y tienes razón, yo el tema de Rolls Royce, sí sabía que muchos aviones, especialmente el Airbus y todo eso, sí usan motores Rolls Royce. O sea, eso no me Sí, sorprendía. Pero no estaba consciente de que ese era como su sí, nicho principal. Yo pensé que eran los claro. carros. No, los carros se puede decir que es para ellos un side hustle. Ellos no hacen tanto dinero con los coches. Sí, Es más sí. como por el prestigio. Exacto, Muy bien. exacto. Bueno, ahora, regresar al tema, Vincenzo. Empecemos, vamos a ver. ¿Cuál crees tú que es el error más común que cometen los vendedores nuevos? Bueno, a veces Ujú. tal vez alguien experimentado, pero con un producto nuevo también puedes como cometer el error. Al lanzar su primera campaña de PPC en Amazon. ¿Cuál crees tú que es el error más común? El error más común es querer atacar todas las palabras de golpe el primer día.
Y ese error es un error fatal porque la mayoría de las personas cuando lanzan un producto en la plataforma no disponen de un capital infinito y por ende hay que ser bastante efectivo en donde se gasta cada dólar porque obviamente si tenemos una cantidad limitada que podemos utilizar para publicidad, si no lo usamos de manera efectiva, eso puede obviamente lo que viene siendo hacer que el lanzamiento no sea exitoso. Entonces, ese error consiste en prácticamente usamos generalmente las personas usan herramientas como Helium 10 y lo primero que hacen como error es que comienzan a analizar la competencia, comienzan a ver cuáles son las palabras principales. Y generalmente cuando uno hace ese análisis, si no usas suficientes filtros, te va a arrojar una lista de 100, 200 palabras. Entonces uno entra Sí, en el o error más. de Ujú, creer, o más, ujú, ¿sí? ujú. Y entras en el error de atacar todas esas palabras de golpe, cosas que es muy inefectiva porque, porque no vas a tener el presupuesto para poder atacar todas las palabras de manera consistente y por ende mantener una consistencia en cada palabra que te permita posicionarte orgánicamente, que tiene que ser el objetivo de la publicidad al momento del lanzamiento. Entonces mi recomendación en cuanto a este error es evitar lanzar 100, 200 palabras, solo enfocarte en las top 10, 30 palabras máximo que contribuyen el 80% de lo que viene siendo la facturación. Y estas palabras se pueden conseguir de manera muy fácil con herramientas como Helium 10. Hay filtros que te permiten analizar cuáles son las palabras que son consistentes a través de tus top 10 competidores, cuáles son las palabras que tienen la mayor distribución a nivel de ventas o cuáles son las palabras por las cuales generan mayor tráfico a nivel de búsqueda. Entonces, todas estas son cosas que te van a ayudar a filtrar y ayudar a que tengas esa lista mucho más de manera mucho más específica y de manera más intencional, porque al final lo que tienes que enfocarte cuando lanzas es posicionarte orgánicamente. Y si haces esto de manera incorrecta, que es lo que hacen la mayoría de las personas, vas a terminar quemando el presupuesto de manera al azar prácticamente y no te va a dar el resultado final que viene siendo el posicionamiento orgánico. Ujú. Cuando tú creas estas primeras campañas, que obviamente se sobreentiende que son manuales, eh, ¿cuántas palabras utilizas por campaña? ¿Pone las 30 de un solo o las separas? Claro, generalmente yo lo que hago es que en una campaña de publicidad no suelo poner nunca más de 5 palabras y la razón es bastante simple. Cuando pones muchas palabras dentro de una campaña, Amazon generalmente lo que va a hacer es que va a priorizar las palabras que tengan mayor relevancia para tu producto, mayor volumen de búsqueda y dependiendo del tipo de targeting, sea exacto, frase o amplia, priorizar el tipo de incidencia que sea más amplio también. Entonces es muy importante asegurarte que no pongas muchas palabras porque si lo haces y seguramente si lo estás haciendo, es tan simple como actualmente, en este momento, ve a tu PPC Seller Central, abre esa campaña y vas a ver que seguramente en los últimos 30 días, en una campaña que tenga 50 palabras, solamente 3 4 palabras máximo va a tener todo el gasto acumulado. Y eso sucede por eso, porque Amazon no va a distribuir de manera equitativa el presupuesto. Entonces, máximo 5 palabras. Y otro tip que también recomiendo es no solamente hacer una segmentación a nivel de número de palabras, pero también a nivel de volumen de búsqueda. Por Ok. ejemplo, si yo tengo una palabra de un volumen de búsqueda de 10.000 búsquedas al mes, nunca pongas esa palabra en la misma campaña a lo que viene siendo una palabra que tiene 1.000 búsquedas por mes, porque lo que va a hacer es que la que tenga 10.000 va a opacar todo lo que viene siendo el potencial tráfico que pueda generar a través de PPC. Y puedes hacer ese experimento ahorita después de escuchar el podcast. Crea una campaña con palabras que sean de búsqueda muy alta, con campañas con palabras de búsqueda muy bajo, y vas a ver que siempre el algoritmo va a priorizar las que tienen volumen alto. O Entonces, sea, eh, como lo que estás diciendo es que como que canibaliza la exacto, palabra de search de volumen de búsqueda exacto, alto, se come a la chiquita, como que, exacto. Y es un ok. error también porque al final lo que va a suceder es que
Obviamente las palabras que tienen mayor volumen de búsqueda son los que te pueden conllevar mayor cantidad de ventas, pero a la misma vez tú no quieres disminuir el esfuerzo a través de palabras que son de volumen medio o bajo, porque a veces esas palabras la competencia es menor y es más fácil para ti lograr posicionarte. Entonces tú quieres tener lo que viene siendo tu presupuesto focalizado, no solo en las palabras que son importantes, que son las más competitivas a nivel de volumen de búsqueda, pero también separa un poco ese presupuesto y ponlo de aparte para palabras menos competitivas, que es lo que llamamos low hanging fruit, que viene siendo esas ganancias que son bastante rápidas y efectivas por la falta de competencia. Ujú. Ok. Ahora, solo para terminar como de pulir la idea y que nuestros oyentes realmente absorban esta información que es valiosísima. Tú me estás diciendo al final que, bueno, hagamos campañas separadas de no más de 5 palabras por campaña y que no mezclemos palabras de alto volumen de búsqueda con otras de volumen medio o pequeño. Pero ¿qué tal si vengo yo y en esa primera campaña yo pongo 5 palabras que son casi que están empatadas, por decirlo así, en un gran volumen de búsqueda? Eso es, o las separo, o sea, no pongo, o sea, no sé cómo explicar, o sea, ¿las pones por Ya. separado para que no se canibalicen o mejor juntas todas de alto volumen, por ejemplo? Sí, entonces realmente lo que yo recomiendo es crear campañas que sean de volumen alto por separado y campañas que tengan volumen bajo por separado. En efecto, nosotros cuando creamos campañas de publicidad o un lanzamiento, si tenemos campañas de incidencia exacta, creamos una campaña exacta que es solo campañas que enfocan el volumen alto y otra campaña exacta que es con palabras que enfoca el volumen bajo. De tal manera que Ok, es prácticamente a nivel de, se puede decir hasta como el fútbol. Tú no puedes poner a alguien de categoría, quinta categoría, a jugar en las grandes ligas porque el de grandes ligas va a pagar completamente de quinta categoría. Es lo mismo. Lo que tú quieres crear un ecosistema que los pequeños compiten con los pequeños, los grandes compiten con los grandes. Entonces lo mismo sucede a nivel de PPC. ok, perfecto. Ujú. Ahora, Amazon, bueno, el- lo que sería el manejo, ¿cómo se llama el sistema que maneja el PPC? Se me olvidó. El PPC Manager. Eh, sí. Te da la opción, por ejemplo, de tener portafolios. Y cada portafolio le puedes poner un presupuesto. ¿Debo de poner todas mis campañas en un solo portafolio para que compitan entre ellas en el presupuesto asignado al portafolio? ¿O igual por separado? ¿Me van a Sí, entender? buena pregunta. Sí, los portafolios pueden ser muy útiles porque los portafolios no solo te permiten a veces poner un presupuesto limitado a nivel de portafolio, pero también durante un periodo en específico. Entonces tú puedes ser muy puntual en cómo distribuyes ese presupuesto. A mí los portafolios me gustan mucho, por ejemplo, cuando hago la segmentación a nivel de tipo de palabra. Yo tengo un portafolio que es solo mis palabras de volumen alto y portafolio de mis palabras que son de volumen bajo. También puedo crear un portafolio de mis campañas exactas, mis campañas frases, mis campañas amplias. Y la razón es porque para mí es muy importante tener una estructura dentro de mi el PPC Dashboard, lo que viene siendo el panel donde ves toda la información, que sea suficientemente limpio y organizado de tal manera que dentro de 2 minutos yo sé lo que está sucediendo. Porque si yo tengo todos mis portafolios con el nombre correcto, que es lo que cada portafolio está haciendo, sea exacto, sea frase, sea amplia, sea volumen alto, sea volumen bajo, sea ataque a estos productos, etcétera. Cuando yo abro mis resultados, es muy fácil ver la tabla del rendimiento y entender qué es lo que está sucediendo a cambio de tener campañas con nombres todos al azar que no tienen, que es lo que hace la mayoría de la gente, son nombres que son hasta genéricos y entonces el tiempo que te toma entender qué es lo que está sucediendo no solo te gasta un montón de tiempo que podrías usar para seguir expandiendo las campañas, pero seguramente te va a llevar a tomar las decisiones incorrectas porque no tienes una visión correcta de cuál es el panorama. Entonces, tener una cuenta organizada a nivel de estructura creo que es la mitad de la batalla ganada prácticamente porque ahí es donde vas a identificar lo que está sucediendo y luego tienes que tomar acciones acorde. Perfecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo y la verdad creo que sí es la forma correcta para que no se canibalicen, no solo entre las palabras, sino entre las diversas campañas y separarlas por portafolio, ¿no? Ahora, una vez, bueno, varias veces, sinceramente, hablando con el servicio al cliente de Amazon, que no tiende a Mm. ser exactamente lo mejor,
Sí. estaba pidiendo yo, pues básicamente como una cierta guía en el manejo de PPC y he notado que al menos para las personas directamente que trabajan en Amazon, son muy o empujan mucho que uno utilice las palabras amplias. O sea, como Ujú. que empujan mucho usar palabras amplias. Y en mi percepción y en mi experiencia, yo percibo, especialmente cuando estás empezando, que no necesariamente usar palabras amplias es lo mejor, a pesar de que lo aconseja Amazon. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, estoy de acuerdo. Es una buena pregunta entender eso porque siempre lo que va a suceder, esto es algo que también voy a decir como intro lo que voy a explicar. Al final el PPC hay principios que no se deben romper a nivel de estructura de campañas y todo como lo vengo explicando, pero al final, y sucede mucho, es que cada producto al final se puede desempeñar de manera muy diferente a otro producto. A veces el PPC de un producto como un suplemento puede evolucionar de manera completamente diferente a un producto como un juguete para niños por la dinámica del mercado. Eso es lo primero. Entonces, no siempre aplicar el mismo tipo de estructura de campañas para todos los productos. Obviamente, comenzar con una base muy similar, pero entender que esto es un proceso dinámico y que tienes que entender cómo analizar la data y a partir de ahí, obviamente, ramificar lo que viene siendo tus decisiones acorde a lo que vas viendo. Ahora, volviendo a tu pregunta, obviamente, Customer Support en Amazon, sí, desafortunadamente no es muy útil y yo generalmente no recomiendo basar las decisiones en cuanto a estrategia en lo que diga el Ellos soporte de Amazon. propongan. Sí, Sí, e ignoradas inclusive los correos que te mandan de, oye, súbele al sí. presupuesto. Entonces, Muchas veces la realidad es que muchas de sus recomendaciones son genéricas y ellos lo que están haciendo es simplemente darte cosas de un playbook, de un manual que ellos tienen, pero ese manual es genérico, no viene personalizado a tu marca. Entonces, volviendo a mi punto, tienes que entender que esas recomendaciones casi siempre pueden ser no acordes a tu situación actual. Entonces, es bueno usarlo como una guía, porque a veces sí te da alguna guía en cuanto a dónde tienes que encaminarte, pero siempre recomiendo que luego usando obviamente tu entendimiento de tu producto y cómo está evolucionando la data de tu PPC, personalizar todo acorde. Ujú. perfecto. Ahora, una pregunta más. Las campañas automáticas, especialmente en el lanzamiento, ¿valen la pena? ¿No valen la pena? ¿Qué crees? Sí, campañas automáticas lo que sucede es que campañas automáticas se enfocan mucho en el historial que tiene el producto. Entonces, el grave error que suele suceder es que si yo desde el primer día lanzo campañas automáticas y mi listado, que suele suceder mucho, no fue optimizado de la manera más óptima, el algoritmo va a tomar lo que entiende en torno a mi producto basado en mis imágenes y mi copy, obviamente asumir ciertas cosas y es lo que la campaña automática va a comenzar a arrojar palabras a tus campañas. Ahora, ¿cuál es el riesgo de hacer eso? Que si por alguna razón no optimizaste bien el listado o por alguna razón escogiste la subcategoría de manera incorrecta, que es un error que muchas personas hacen, las campañas automáticas van a comenzar a generarte tráfico y historial sobre palabras que tal vez no son las más importantes o las adecuadas para ti a largo plazo para posicionarte. Entonces vas a comenzar a crear un vínculo con palabras que no son ideales para ti y eso, obviamente, a largo plazo, cuando te des cuenta que no son las palabras adecuadas, cambiar el algoritmo de cómo percibe el producto va a ser mucho más costoso y mucho más complicado. Entonces, siempre es importante el primer día cuando se lanza un producto, al menos las primeras 2 semanas, solo enfocarse en campañas exactas para obviamente crear un vínculo bastante fuerte entre tus palabras y el producto y una vez genera cierta cantidad de tráfico y lo que viene siendo conversión en esas palabras, el sistema va a entender que es tu producto y obviamente tus campañas automáticas, frase amplia, van a ser mucho más específicas y obviamente en punta lo que tiene que aparecer. Ujú. Excelente. Me parece genial la información que nos estás compartiendo, la verdad. Sí. Así que Gracias. al final el lanzamiento sería más, o sea, según tu recomendación, enfocarnos en campañas manuales con palabras exactas, de alto Correcto. volumen, medio y bajo,
pero separadas y mejor sin portafolios distintos para que no se coman unas entre otras. Eso, Mira, correcto. qué buen resumen, ¿no? Pero Eso es muy útil. suena fácil, pero lamentando mucho, aún así muchas personas cometen el error, pero sí, esas son cosas que, pequeñas cosas como esa pueden hacer una gran diferencia, 100%. Sí, Totalmente de acuerdo. Sí, yo le llamo a eso educar al algoritmo. O sea, hay que educar al algoritmo a que entienda qué estás vendiendo, ¿no? O sea, con sí, justo el proceso que estamos hablando. Ahora, métricas, ACOS, ROAS, tacos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los que tú realmente recomiendas siempre revisar? ¿A cuál le das prioridad? sí. Entonces, al inicio cuando uno lanza un producto, enfocarse mucho en EICOS puede ser también un error porque al final, al inicio, el foco no tiene que ser rentabilidad, el foco tiene que ser posicionamiento, porque sin posicionamiento en Amazon, lamentándolo mucho, no vamos a tener larga vida, porque si uno depende de manera exclusiva de solo ventas a través de publicidad, el algoritmo prácticamente nunca te va a llevar a una posición donde en el momento que quites la publicidad, sigas generando ventas y al no generar ventas no tienes flujo de caja, y no tener flujo de caja, el negocio muere. Entonces el objetivo al inicio siempre tiene que ser posicionamiento. Entonces a nivel de KPIs, el primer mes yo me enfoco simplemente en dos cosas. La primera es conversión, que viene siendo cuál es el click-to rate y cuántas personas cliquean en mi producto y generan una venta. Y al mismo tiempo monitorear todo lo que viene siendo cómo mis palabras van teniendo una fluctuación positiva. Si mis palabras están fluctuando de manera positiva, que me comienzo a posicionar en las primeras páginas y mi conversión sigue manteniéndose de manera saludable y veo que hay un progreso a nivel de la cantidad de ventas que comienzo a generar en día a día y la cantidad de tráfico que está comenzando a venir a mi listado, eso es suficiente para definir un éxito creo, de lanzamiento, porque quiere decir que mi producto está ganando visibilidad, está ganando posicionamiento, y luego una vez esté posicionado, ahí es donde yo me puedo enfocar en bajar el ACOS, el ROAS, el TACOS, pero al inicio si te enfocas solamente en embolsillar una ganancia desde el primer día, tus acciones van a ser todas enfocadas en rentabilidad y la rentabilidad, lamentándolo mucho al inicio, por naturaleza no te va a permitir tener la agresividad que tienes que tener para poder posicionar un producto de manera correcta. Ujú. Perfecto, perfecto, perfecto. Oye, qué contento estoy que estés aquí, la verdad. O sea, creo que entre Gracias. los episodios del podcast, este podría llegar a ser uno de los más importantes, la verdad. Ujú. Estamos hablando a Gracias. nivel técnico, pero con lenguaje que todos podemos entender. Sí. Bueno, Siempre. ahora, la verdad, el costo por clic en Amazon es alarmantemente caro. Sí, o sea, yo he visto costos por clic en algunas categorías hasta de $5. Eso es una locura. Sí. ¿Sí? ¿Cómo podemos atacar eso? ¿Cómo podemos hacer para bajar ese ecos cuando por alguna razón escogiste mal tu producto, pero ya estás ahí? O sea, ya lo hiciste, Sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo le bajas? ¿Cómo haces para bajar el bid o la puja? Porque es muy cara. ¿Sí? Sí. ¿Tienes alguna estrategia? Sí, bueno, la primera cosa, volviendo al punto de lo que cuesta el clic, eso es algo que yo recomiendo a todas las personas antes de vender cualquier producto en Amazon y hacer análisis de mercado, entender cuál es el costo asociado con los clics. Yo, por ejemplo, antes de lanzar cualquier producto, sea mío o de mis clientes, yo siempre me aseguro de entender cuál es el promedio del costo por clic, cuál es el promedio de la conversión y cuál es el promedio del precio. Entonces, cuando yo tengo precio, promedio de conversión, promedio por clic, matemáticamente con una fórmula, yo puedo entender si mi conversión es X y cada clic me cuesta X, cuando de 10 clics voy a generar tanta cantidad de ventas y tanta cantidad de ventas ramificada en lo que me cuestan 10 clics, voy a ser rentable o no a largo plazo. Es una forma bastante simple y ahí prácticamente vas a tener la respuesta si tiene sentido o no lanzar el producto, porque a veces sucede que el producto, aunque hagas todo de manera correcta y te posicione y todo, los números simplemente no dan por la saturación y lo que te cuesta el clic. Ahora, hay algunas excepciones, sí. Excepciones pueden ser como productos como suplementos, porque suplementos, yo tengo clientes, por ejemplo, que venden como vitamina C, pero vitamina C te puede costar $7, $8 el clic, perdemos dinero en todas las ventas, pero
Obviamente, cuando el cliente se vuelve leal a la marca y compra el producto de manera mensual, ahí es donde está la rentabilidad y es lo que se llama el lifetime value, que es otra forma de, obviamente, entender la rentabilidad de publicidad. Pero esos casos son más específicos y más complejos y nunca Mm. recomiendo esos productos como primer lanzamiento porque Son necesita una casos como estructura de más a costo. largo plazo, ¿sí? Exacto. Ok. Pero para la mayoría de las personas sí, es importante entender eso. Y volviendo a mi punto de cómo combatir eso, varias formas. La primera puede ser cambiar un poco la perspectiva de cómo hacer la publicidad, en vez de enfocarte en palabras, atacar lo que viene siendo ASINs, que viene siendo tus competidores, puede ser más económico, probar campañas de video, probar sponsor display campaigns o generalmente lo que nosotros también hacemos es usar campañas de TikTok con influencers para generar tráfico externo a Amazon, que puede Muy ser bien. mucho más económico que el costo por clic dentro de Amazon y podemos navegar esa situación. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones, pero sí, lamentando mucho si estás en esa situación y ves que a largo plazo no hay una solución, yo simplemente trataría de liquidar esa mercancía y lanzar otro producto. Ok, en un caso extremo. Ok, Yes. perfecto. Ahora, en el tema de la optimización de las campañas, pues lo que más común es, aparte de bajar y subir la puja, etcétera, es agregar palabras negativas, ¿no? ¿Qué criterios utilizas tú para identificar esa palabra? Aparte de que tiene un ACOS gigante, o sea, qué otro tipo de consideraciones para decidir y poner esta palabra como negativa? Sí, una de las decisiones que obviamente son muy importantes para mí a nivel de eso es entender primero que todo cuáles son esas palabras que están generándome un gasto de manera consistente y no hay rentabilidad en el sentido que sigo apareciendo en estas palabras y sigo generando clics, no tengo buena conversión. Generalmente espero 25 o 35 clics. Si la situación sigue, mm, procedo a negar la palabra. Y la otra cosa que suelo hacer también es hacer negar palabras que sé de antemano que nunca van a funcionar. Por ejemplo, si yo vendo una botella de agua, que la botella de agua es azul, y tengo personas que buscan botella de agua roja, blanca, otros colores que mi botella no dispone, yo automáticamente antes de lanzar cualquier campaña ya son criterios que pongo de manera negativa porque no tiene sentido ni siquiera experimentar con palabras como esas y la mejor forma de hacerlo es con negación frase, porque si yo pongo negación frase, por ejemplo, negro, cualquier palabra que tenga que ver con negro, botella negra, botella con lazo negro o cualquier cosa, no va a aparecer porque no tengo esa cualidad en el producto. Entonces, esas Mm. son algunas de las estrategias. O sea, como prever eso de una vez y poner la negativa desde un Exacto, principio. Sí, es algo exacto, así como que vendes una botella de agua de plástico y pones como frase negativa vidrio, porque exacto, obviamente no eres de exacto, vidrio. exacto, Entonces, ok, exacto. perfecto. Ahora, en Helium 10, la verdad es que no solo te dan las palabras clave que puedes utilizar y puedes hacer un análisis muy profundo, sino ahora también tienen herramientas de inteligencia artificial muy buenas. Y yo te diría que en lo que resta de este año y probablemente el año que viene, van a seguir lanzando herramientas en base a inteligencia artificial y habrán sorpresas que ahorita ni siquiera sabemos, ¿no? O sea, pero están en ese desarrollo. ¿Qué opinas Claro, de esas herramientas hoy en día que tiene Helium 10 donde puedes automatizar básicamente las campañas? Solo le pones el Leicos, esto es lo que quisieras tener y dejas claro. correr al sistema. ¿Será funcional? Sí, el único problema con ese tipo de herramientas es que obviamente las herramientas de inteligencia artificial y que automatizan son muy eficientes a nivel de escala porque llega un punto que si tienes muchos productos y tienes un presupuesto bastante elevado, a veces el factor humano comienza a cometer errores por la naturaleza de la cantidad de decisiones que tienes que tomar. Entonces sí pienso que a esos niveles de automatización ayuda, pero sin embargo nunca sea una automatización que sea 100% controlada por el sistema. Ese es un grave error porque muchas personas piensan que hay herramientas que, bueno, pongo todo automatizado, me voy para la playa, me voy de fiesta y todo color rosa, pero desafortunadamente te puedo decir por experiencia, esas herramientas suelen ser muy inestables a nivel sí, de crear una consistencia porque es todo basado en números y el problema es que a nivel de PPC obviamente el número es muy importante, pero si todas tus decisiones son siempre basadas en números y no en la parte analítica de entender la estrategia a largo plazo, de posicionamiento, de control de mercado, estrategia defensiva,
eso te puede llevar por un camino que la optimización no va a tener el mismo objetivo que tú a largo plazo. Claro, o sea, siempre hay que monitorear y no confiarse al final de, bueno, que Ujú. lo haga el sistema. Siempre es que estar encima y Sí, auditar. Ok. Ahora, mucha gente, como el PPC al final sí es complejo y absorbe tu tiempo y así que tus neuronas claro, prefieren subcontratar, ¿sí? claro. Eh, ¿Tú recomiendas subcontratar por ejemplo, desde un principio, porque sabes que te estás metiendo como que en la boca del lobo, o Ujú. habrá algún punto en tu viaje de vendedor en Amazon en que ya realmente sí debes de considerar una subcontratación? Sí, generalmente al inicio siempre recomiendo entender el proceso de antemano porque si no entiendes los fundamentos a nivel de cómo se hace la publicidad y todo, cómo vas a contratar a alguien que lo haga y prácticamente tener un buen criterio de que están haciendo un buen trabajo, entonces entender lo básico, cómo funciona y todo es importante, pero generalmente ya después de 13 meses que el negocio está comenzando a facturar y obviamente no tengas el tiempo para seguir escalando o no tengas la experiencia para llegar al siguiente nivel, siempre recomiendo buscar ayuda y también puede ser aplicable desde el día uno. Hay personas que ya disponen dentro del el plan de negocio un presupuesto para eso y si ese es el caso, mejor aún, porque si tienes un experto del primer día, la probabilidad de éxito es todavía mayor. Pero sí, lo antes posible siempre es lo mejor. Perfecto. O sea, sí, la verdad es que al final, si tú quieres contratar a alguien y asegurarte que están haciendo un trabajo, tienes que entender lo básico, ¿no? O sea, no puedes simplemente confiar a ciegas y las cosas sucederán por magia, ¿no? Hay que auditar Sí, sí, también. Al igual que uno sí, sí. audita al software, Claro, eh, claro, igual a la persona que subcontratas o a la claro, empresa. Ahora, claro, ¿tienes algún consejo que le quieras dar a, pues a nuestros oyentes? Un claro. tip así de aquellos, así como sacado bajo la manga, respecto al mundo del PPC que les pueda hacer útil. Sí, yo creo que algo que ayuda muchísimo a nivel de PPC y que a mí me ha aportado muy buenos resultados es también entender que uno de los errores principales a nivel de PPC que yo veo que muchas personas no están implementando es también hacer optimización a nivel de placements, posicionamiento. Esa es una de las cosas que puedes tomar. em, Puedes sacar un gran beneficio si lo haces de manera correcta. Y lo que me refiero con esto, por aquellos que no lo saben, tú dentro de una campaña puedes optimizar si una palabra aparece o le das más prioridad en la primera página o en la segunda página o diferentes posiciones dentro del ecosistema de Amazon. Y generalmente lo que vas a conseguir es que al inicio lo más importante es la conversión y la conversión por ende basada en diferentes estudios suele ser de manera máxima cuando el producto aparece en la primera página, en la primera franja. Entonces, al entender cómo se comporta la plataforma, es muy bueno prácticamente usar esa data para usarlo en tus campañas. Asegúrate que cuando creas tus campañas de lanzamiento, focalizar todo el presupuesto posible en top of the search o en lo que viene siendo primera página. Eso es lo que realmente nosotros vemos que genera mayor conversión y posicionamiento orgánico. Ujú. Perfecto. O sea, básicamente, cuidar el placement o posicionamiento. Eh, Exacto. Ahora, este tema del placement es un poco delicado porque cuando tú le pones 50% top of search, literalmente le estás subiendo la puja para que salga en top of search un Ujú. 50%. Entonces, hay que saber, también hay que tener como cuidado en no le ponerle un porcentaje muy alto porque se te puede salir de control el Exacto. presupuesto, ¿no? Ok, Exacto. perfecto. Bueno, mi amigo, si quisiera nuestra audiencia contactarte, ¿cómo te pueden contactar y qué servicio les puedes ofrecer? Sí, entonces, si me quieren conseguir, pueden buscar Vincenzo Toscano en todas las redes sociales, me van a encontrar seguramente de manera bastante fácil, o nuestra agencia Ecomsi, que nos pueden conseguir a ecomsi.com, donde ofrecemos una consultoría gratis para todas aquellas personas que quieren tener esa conversación inicial, ver cuál es la situación actual del negocio, en dónde se les dificulta algunas implementaciones y explorar si podemos conseguir la oportunidad de nosotros entrar como partners y obviamente aportar el valor que necesitan para seguir escalando el negocio.
Ok, Perfecto. Entonces sería ecomsi.com o correcto, Vincenzo Toscano, así directamente en Instagram. correcto. Perfecto. Sí, Igual o en el edición lo correo, vamos a poner. sí, o el correo que sería business@ecomsi.com también. Ujú. Perfecto. Bueno, pues no me Gracias, queda más Rodrigo. que agradecerte tu visita y pues siempre muy convidados a volver a platicar contigo en otro episodio. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Ha sido un placer. Gracias por la oportunidad. Claro, nos vemos.